Mateo 13, vamos a leer de las enseñanzas de Cristo en el capítulo 13, leyendo verso 25, que dice así: pero mientras la gente dormía, vino su enemigo. Oiga bien eso. Y sobresembró cizaña entre el trigo y se fue. Me llama la atención, sobresembró, o sea, ya estaba sembrado el trigo, pero en un descuido metió la cizaña. Y usted sabe, eso no se puede diferenciar o no se puede notar si es trigo o cizaña hasta el final, hasta la cosecha. Entonces es una buena enseñanza del Señor para prevenirnos de los días del fin. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Vamos a ver en la palabra de Dios algo muy notable que el Señor quiere enseñarnos. Para todo el auditorio radial también estamos llamándole la atención para que se fije en lo que el Señor está diciendo. Primero, note usted, hermano, que el Señor hacía comparaciones de cosas materiales, de cosas aquí en la tierra, para hablar de cosas celestiales, de cosas espirituales que no se veían. Entonces, la mejor manera de entender lo espiritual es con una comparación de lo material, o sea, una parábola. Entonces el Señor enseñó en esta ocasión, simplificó las cosas profundas para su pueblo, no así para el mundo. Para el mundo la parábola era un enigma. Para la gente que estaba afuera, una parábola era un velo para las verdades profundas. Pero para el discipulado era una simplificación, porque el Señor había dividido a la gente que le oía en gente que le tenía que explicar los misterios del reino y gente que le tenía que negar la explicación. Fíjese qué cosa. Dijo: a vosotros es dado conocer los misterios del reino, pero a los otros no. Vaya a saber usted quiénes eran los otros. Pero ahora miremos que estaba tratando, digo tratando por la dureza de la gente, porque él sí podía explicarlo, pero estaba tratando de que la gente entendiera el misterio del mal, de la maldad en la tierra. Y por supuesto, no aclara las profundidades del inicio del mal, porque hay otras explicaciones más allá. Por ejemplo, cuando Satanás se hizo Satanás, ya había incitaciones al mal, lo incitaron. Entonces ahí viene una sucesión de explicaciones necesarias para más allá. No es el caso, ¿verdad? Ahora hablar de eso. Hubo una rebelión millonaria en años, quizá, de seres semejantes a nosotros, pero no humanos, que ocuparon por a saber cuántos siglos o milenios este mundo, y se rebelaron contra Dios y fueron desalojados.
Algunos de ellos fueron encarcelados en prisiones eternas, ángeles caídos, hijos de Dios caídos. Otros fueron eliminados, quitándole sus cuerpos y dejando solo la parte espiritual, es decir, dejándolos sin cuerpo, pero operantes. Otros indudablemente se resistieron a caer y de alguna manera Dios los escapó. No podemos explicar todo eso del pasado, pero el Señor trae en la parábola lo que nos interesa directamente, que es cómo apareció el mal en medio del bien que hay en el mundo que trajo el Señor. Usted sabe que hay personas que van a ser fieles al Señor. Trigo de Dios. Hay una siembra en el mundo de hijos de Dios. Fíjese, lo vamos a ver aquí, hermano, en esta parábola, específicamente en el verso 24, que ya es la explicación de la parábola. Pero tal vez vamos adelantándonos un poquito, pero nada más oiga usted que el Señor dice, pues, es un enemigo que metió el mal en el mundo. ¿Un enemigo de qué? Del plan de Dios. Un enemigo de la humanidad. Un enemigo de los que iban a obedecer a Dios. No dice en qué momento. Entonces, retornando otra vez a la parábola, primero, porque primero vamos a ver la parábola, por supuesto, y después la explicación que el Señor dio. Y dijo el Señor que mientras estaba sembrándose, fíjese bien, Dios sembró el reino de buen grano en su campo, reino de los cielos. Eso está hablando de siembra no solo en la tierra, siembra en los cielos, de trigo de Dios, buen grano, sin maldad, pero refiriéndonos directamente a la tierra, que ya está aquí diciendo en la tierra, en su campo, la tierra, después explica que es la tierra, ya no son los cielos, dejemos los cielos por un momento, la tierra, ahora, donde estamos. Y entonces dice, mientras la gente dormía, el buen grano se durmió. Hubo descuido, como aquel descuido de Adán de no repeler el ataque satánico, de no repeler el engaño, la otra voz y caer. O sea que hubo una falta de fidelidad a Dios. O sea que el trigo bueno se descuidó. Ahora es interesante, hermano, que notemos ya en la parábola que dice, mientras la gente dormía, vino su enemigo, no a enfrentar a la gente, no, en este caso pues, no a pelear con la gente de Dios, no a asustar a la gente de Dios, sino vino a otra operación más peligrosa. Y por eso nuestro Señor dice, los que vinieron antes que yo viniera, fíjese, ladrones son, robadores, otros enviados a saber de dónde, que no eran los enviados de Dios, hicieron estrago, mataron, torcieron, distorsionaron todo. Es una historia mucho más allá de lo que nosotros imaginamos. Cuando Dios estaba sembrando los cielos de buena simiente.
Ahora bien, a saber cuánto tiempo duró esa siembra. Ahora estamos viendo la de la tierra, que ya va para 6,000 años. Y entonces, el enemigo, lo que estaba atento, y quiere decir que tenía acceso de los cielos a la tierra. Quiere decir que el mal como que vino de fuera del planeta. ¿No empezó en Adán? Claro, la caída de la humanidad vino de Adán. Pero lo incitaron. Y lo incitaron seres de fuera que vivían en la tierra. Por alguna permisión divina. Porque Dios va a ejecutar su plan probando, diríamos, probando con los malos a los buenos. Los malos iban a ser las piedras de toque de Dios para sacar lo bueno de lo bueno. Por eso tenemos que entender que hay planes de Dios aún ahora en donde malos parecen vencer a los buenos, en donde el matón, o como le pudiera decir, el violento vence al noble, en donde una pareja que dice que se ama, se odia debajo de un techo. Y a veces lo que está haciendo el Señor está puliendo a uno de los dos. Y el otro solo es la piedra de pulir. ¡Qué tremendo! Entonces por eso Dios ha permitido esa operación, hermano. Dice que tenía que pulir a Adán, tenía que pulir a Eva, permitió que llegara la tentación. Tenía que pulir a tanta gente que se describe en la Biblia y les pone enemigos y les pone rivales y les pone tropiezos para que se pulan. Aparentemente estorbos, pero todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Me estoy explicando, ¿verdad? Entonces, hermano, resulta que me llama la atención de manera muy, muy profunda que se sobresembró la mala simiente entre el trigo, no lejos del trigo, sino pegadito al trigo. Donde había más siembra de trigo, ahí había cizaña puesta. Entonces la cizaña fue puesta después. Ahora dice que ese trigo también llama la atención, que el enemigo primero esperara que se durmiera el trigo. No quería hacer una operación visible. No es la operación que va a hacer al final. Al final de una vez va a pelear contra lo que es de Dios. Al final se va a quitar la careta y va a pelear palmo a palmo el terreno como enemigo declarado. Por eso el diablo ahora no le ve a usted cachos ni huele a azufre. No, que viene como embajador del cielo, viene como ángel de luz, porque es una operación mucho más peligrosa que si se estuviera oponiendo. El diablo ya sabe que cuando persigue a la iglesia, más crece la iglesia. En cambio, cuanto más la engaña, más éxito tiene. Por eso la operación final será operación de error, de engaño, con poderes que van a respaldar el engaño. Usted va a ver que van a predicar una palabra engañosa y va a ser respaldada con supuestos milagros que usted va a ver. Poderes que usted no va a saber distinguir si son de dónde vienen, porque van a ser evidentes. Entonces se va a confundir la gente que es confundible. Los entendidos entenderán de todos modos. Está garantizado el entendido. Entonces llama la atención que este enemigo nuestro sembraría la cizaña mientras estaba durmiendo el trigo, pondría la cizaña y se iría. ¿Para qué le escondió?
La escondió para que pareciera trigo. Para que como no se vio que era un enemigo que estaba sembrando, sino que dormido el trigo y al abrir los ojos, había que abundancia de siembra de trigo, entre comillas. Y el Señor da una orden según la parábola. No arranquen la cizaña todavía. Qué extraño. Yo diría que hubiera dicho el Señor, arránquenla antes que crezca. Pero dice, no, déjenla. Déjenla que la cizaña crezca juntamente con el trigo hasta el tiempo de la siega. Porque allá en el tiempo de la siega se va a distinguir bien, porque no tiene fruto la cizaña, y se va a distinguir quién es cizaña y quién es trigo, y además no vamos a ser nosotros los hombres que nos equivocamos a cada rato los que vamos a hacer la siega, sino ángeles enviados por el Señor, y esos serán los segadores, y sencillamente quemarán indeclinablemente la cizaña. No se van a equivocar en una sola mata, no se van a equivocar ni una sola vez, sino que van a coger, no, yo soy trigo. ¿Qué trigo? Lo arrancan. Porque ellos no se van a equivocar. Nosotros ahora a veces al trigo le llamamos cizaña y a la cizaña trigo. Y por eso el Señor nos deja que nosotros arranquemos, hagamos cosechitas personales. Dejemos que corra y que crezca. Y por eso es que a veces la herejía crece más rápido que el trigo. Por eso las herejías no se consumen ahora. ¿Por qué? Porque no es tiempo de cegar. Porque es tiempo nada más de que corran parejo. Quieren pecar, pequen. Quieren hacer su evangelio, háganlo. Quieren hacer lo otro también, que a su tiempo el Señor enviará a los que no se equivocan y van a cortar para hacer los manojos de cizaña y quemarla y hacer los manojos de trigo y llevarlos después de la zaranda a los graneros. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Bueno, oigamos la explicación de la parábola. Capítulo mismo, verso 36. Dice, el Señor despidió a la multitud. El que siembra, verso 36, el que siembra la buena semilla, oiga bien, es el Hijo del Hombre. O sea que cuando el Hijo del Hombre es Cristo, cuando Cristo siembra, tiene sembradores, por supuesto, que vayan a sembrar, pero Él es el que siembra. Aleluya. Entonces dice, el campo es el mundo. Ya no está hablando de los cielos, del mundo. La buena semilla, eso me llama la atención también. La buena semilla son los hijos del reino. Se están sembrando personas. Así que el trigo es una persona humana aquí. Como está haciendo comparación, es una parábola. Y la cizaña es una persona humana. Solo que el uno es hijo de Dios, el trigo, y el otro es hijo del diablo. Nada más. Así con todas las letras, hijo del diablo. Y veamos más que dice, está explicando, menos mal que el Señor es el que está explicando la parábola. Si no diríamos, qué fuerte. Pues sí, claro. Dice el enemigo o la cizaña son los hijos del malo, del maligno, hijo del diablo.
El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es la consumación del siglo, esta edad. Luego dice, los segadores son los ángeles. De la misma manera que se recoge la cizaña y se le echa al fuego, así será en la consumación del siglo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino todos los escándalos. Ahí se van a acabar los escándalos. Mientras no llegue ese día final de cosecha, va a haber escándalos. Así que no se escandalice de que hay escándalos. ¡Ah, qué barbaridad! ¿Cómo es posible que haya semejante cosa en la iglesia que dicen que es de Cristo? Claro, aquí está anunciado. ¿Y por qué tanto problema? ¿Y por qué tanta traición? Más parecen paganos, más parecen... Van a haber muchos escandalosos hasta el fin del siglo. Y los escandalosos, eso sí, sospeche de ellos. ¿Hijos de quién serán? Los que siempre andan provocando escándalos. Estoy leyendo, fíjese que no estoy yo imaginando. Y dice más, echará o recogerá de su reino todos los escándalos y a los que cometen iniquidad, esos pecadores persistentes, y los arrojará en el horno de fuego. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces, no ahora, los justos resplandecerán como el sol. Lo que yo saco de esta parábola para esta noche es que usted que es justo, que es hijo del reino del Señor, que es de la sujeción del Señor, que está en fidelidad, que no hace escándalos, que usted edifica al resto de la iglesia. Sin embargo, usted no va a resplandecer todavía. Al contrario, va a ser visto de menos, va a ser vituperado, va a ser cuestionado, va a ser criticado. A lo mejor van a decir que ni hijo de Dios es. Porque todavía no se distingue entre cizaña y trigo. Porque nosotros juzgamos por lo que vemos, juzgamos lo exterior. Pero Dios tiene apuntado el día en que se va a echar de ver la diferencia entre los hijos del Dios del cielo y los hijos del maligno. Ahora bien, en ese correr del tiempo que marca la parábola, el trigo y la cizaña, fíjese que no me gusta eso, pero así dice la palabra de Dios. No me gusta, digo, porque me gustaría de otro modo. Dice, crecerán juntos, malos y buenos. Así que váyase preparando usted, hermano. Yo no estoy acusando a nadie, ni nadie se dé por aludido, ni nadie se enoje. Porque váyase preparando para largo, de que usted va a irse a sentar probablemente con gente que no es de la fe. Y no lo va a saber. Porque los que el enemigo ha colocado, hacen también su papel, que usted cree que son santos hermanos. Y no es para ponerle desconfianza con nadie. Pero fíjese bien, hermano, que así como dice que el Señor se va a ocupar al final de esa cizaña, dice, déjenla crecer juntamente con el trigo. Lo que tenemos que hacer nosotros es observar, ver los frutos, para conocerlos y para guardar las distancias y para saber qué el Señor dice que hagamos con la gente que nosotros creemos que no está actuando bien y que va rumbo a una identificación final. Por de pronto no juzguemos así nomás a la ligera,
porque nos vamos a equivocar. Por eso el Señor ordenó. No es un asunto sugerido, es una orden. Dejad eso que crezca, porque podéis arrancar trigo en vez de cizaña. Ahora, el Señor, hablando de la parábola en el verso 27 de Mateo 13, dice: fueron los siervos al dueño de la casa y le dijeron: Señor, se asustaron, fíjese, la buena semilla se asustó y fue con el dueño de la casa. Es decir, con Dios, ¿verdad? Y les reclamó, como en aquellos tiempos de Job, aquellos tiempos del Antiguo Testamento: Señor, ¿y por qué hay maldad? ¿Y por qué hay malos? ¿Y por qué tú no raes al malo? ¿Y por qué tú no lo dejas sin sol y sin lluvia al malo? ¿Por qué le das la lluvia al malo? ¿Por qué el malo acaba de hacer maldades y está prosperando? ¿Por qué? Y el Señor dice: porque la cizaña y el trigo crecerán juntos hasta el final. ¿No se ha preguntado usted eso? Por eso dice: fueron al dueño de la casa y le dijeron: Señor, ¿no sembraste grano bueno en tu campo? Como diciendo: ¿por qué hay malos, Señor? No entiendo yo por qué pueden hasta predicar y cantar y son malos. No entiendo yo por qué no dejan el pecado ni de asistir tampoco a la iglesia. Fíjese, es la misma perplejidad que brota en estos tiempos. Y entonces dice: Señor, ¿no sembraste tú grano bueno en tu campo? El Señor dice: sí, yo sembré grano bueno. Ay, Señor, pero yo no veo grano bueno. ¿Será que ya no hay grano bueno? Sí hay. Lo que pasa es que no distinguimos y nos encontramos tratando a veces con cizaña por trigo. Y yo he oído frases como esta, que viene a hablar de esa confusión que existe, cuando dice: si yo lo traté por hermano y resultó peor que un impío. Pero si cuando se casó conmigo dijo que iba a la iglesia hasta 3 veces al día. Señor, ¿no sembraste tu buena semilla en tu campo? ¿Cómo no? Y entonces, Señor, ¿cómo me explicas eso? Con la parábola del trigo y la cizaña. ¿Me está entendiendo eso? Ahora, mírelo, y de una vez dice: y un momento. Un enemigo ha hecho esto. ¿Por qué hay cizaña? Le están echando la culpa a Dios, hermano. ¿Por qué no los conviertes bien, Señor? ¿Por qué permites que engañen? Señor, ¿por qué hay cizaña? Esa es la pregunta que está aquí, en el verso 27. ¿Por qué hay cizaña? Y le respondió: algún enemigo ha hecho esto. El misterio es, hermano, ¿por qué Dios ha permitido que en su reino el enemigo pueda sembrar cizaña? La respuesta para usted esta noche: porque el Señor con los malos va a probar la virtud de los suyos. No es con los buenos. No te va a probar el Señor con los espirituales. Te va a probar con los meros carnudos. Te va a probar con impíos haciéndose pasar por hijos de Dios. Te va a probar con enemigos disfrazados de amigos.
Esa es la razón por qué permitió que el enemigo sembrara cizaña. Y otra de las razones es nuestra esa razón, porque nos dormimos. Si no nos hubiéramos dormido, no penetra la cizaña. Mire este caso. El general invicto de los ejércitos de Israel se llamó Josué. Josué era tremendo, distinguía al enemigo, lo batía, lo vencía, rompía los muros de Jericó con alabanza, usted sabe. Y se encontró con la cizaña en Gabaón. Y la cizaña penetró. Más fuerte la ropa disfrazada de los gabaonitas que los muros de Jericó. Más impenetrable un trapo sucio y hasta roto de engaño, fingiendo que no tenían nada para sobreexistir, que los mismos muros de Jericó. ¿Por qué? Porque Josué se dejó engañar. ¿Por qué? Porque no consultó a Dios en ese momento, se sintió muy capaz. Él mismo quiso decir que era trigo, lo que era cizaña. En vez de haberle preguntado, Señor, ¿será trigo o cizaña? El Señor le hubiera dicho. Ah, no, ya tenía el criterio personal. Déjenos entrar. Ya que estaban adentro, vio que estaban disfrazados. Quiere decir que la culpabilidad de los escándalos y toda esa cosa que es necesario para pulir y para distinguir quién es de Dios y quién no es de Dios. La culpa la tenemos nosotros porque no estamos alertas, no analizamos los frutos. ¡Ah! Tiene linda nariz, dice la jovencita. No analiza los frutos. Mira, en vez de ver el alma, mira la cara. No que se tenga nada contra los que son galanes, dicen allá en mi tierra. Pero fíjense, hermano, que nosotros para unirnos toda una vida, lo que vemos es una caída de ojos, unas pestañotas largas y a lo mejor son postizas. O sea que nosotros nos dormimos y mientras dormimos, el enemigo mete la cizaña. Y después le preguntaba, Señor, ¿por qué hay cizaña? Por dormido te va a decir el Señor. En vez de estarme preguntando por qué hay cizaña, Señor, cuando tú sembraste buena semilla, mejor averigua por qué te dormiste ante el enemigo. Te dormiste ante el enemigo, me dormí ante el enemigo, pangam, horizontal. Y el enemigo ni te empuja, cae solo. Y ahí el enemigo anda enviando trampas y trampas y trampas y trampas y trampas humanas. Trampas humanas. Ay, si tan lindo que es. Ay, si tan bonito que predica. Ay, si es que es amoroso. Y le dice amén a todas las herejías que le ensarta en un asador después para que se las coma.